de aquellos que mueven la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando desciende a un lugar, gracias, podemos ser de aquellos que movilizan la presencia y la gloria o aquellos que se oponen a la presencia y a la gloria. Por eso el diablo, siempre que hay ministración o que hay un mover del Señor, siempre va a venir con un pensamiento y siempre te va a robar la bendición. Decí conmigo, no voy a dejar que la bendición se pierda. Por lo tanto, tenés que alertarte con todos los sentidos para recibir del Señor. Si declaramos que el altar está abierto, hermano, y venís a adorar al Señor, demostralo. Puede ser aquellos que seguían a Jesús, los 120. Puede ser aquella parte de la multitud, puede ser parte de los 12 o puede ser parte de los íntimos. Hermano, yo quiero ser parte de los íntimos. Parte cuando Jesús quiere hacer algo, yo estoy ahí. Los íntimos tenían una particularidad, participaban en todo y no se perdían nada. Tenés que ser parte de los íntimos del Señor. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Jeremías. Hoy mi esposa sabe que no iba a predicar yo, que iba a poner otros líderes, un líder después de otro, pero bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas. Quiero que vayamos al libro de Jeremías. Estamos en un mes de santificación. Decí conmigo, mes de santificación. ¿Y qué es esto, el mes de santificación? Es el mes en el cual estamos declarando que el Señor nos santifica para dejarnos y poder ser usados por Dios. Antes de una vasija ser usada, tiene que ser limpiada, tiene que ser pulida, tiene que ser transformada para que el diseño de Dios, cuando venga a nuestras vidas, podamos ser aquellos que la presencia de Dios pueda fluir. Amén. Amén. Decía el no te duermas. Sé que cuando la presencia de Dios viene, trae paz y trae como ese bajón, pero es un bajón de paz. Amén. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, decí conmigo sacerdotes, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. La palabra de Dios habla de que Dios es un Dios de dispensaciones. Decí conmigo, Dios de dispensaciones. Dios es dispensación. ¿Qué son las dispensaciones? Son los tiempos en los cuales el pueblo de Dios era procesado para poder ser formado y ser portadores de la presencia de Dios. ¿Sabes que Dios había diseñado un pueblo escogido? Un pueblo amado, un pueblo que desde el principio Dios había designado para que sean los portadores de la presencia de Dios. Que cada vez que ellos levantaran un altar a Dios, la gloria de Dios descendía. Cada vez que ellos necesitaban dirección de Dios, Dios le hablaba a través del sumo sacerdote o a través de un profeta, y la presencia y la misericordia y la bendición de Dios era depositado para el pueblo. Pero hay dispensaciones que Dios tuvo que hacer pasar al pueblo para que el pueblo se volviera a Dios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todas las dispensaciones, por eso es importante estudiar la palabra, hermano. Por eso es importante meternos en el instituto bíblico, por eso es importante conocer la ley de Dios. Cuando vemos todas las dispensaciones
y los tiempos que el pueblo de Israel eran metido en cautividad, era porque el amor de Dios los estaba llamando para que se volvieran a Dios. Dios en su misericordia permitía que viniera la corrección de Dios por medio de otros pueblos para que ellos recordaran que Dios los amaba. Y a veces no entendemos los procesos que nosotros vivimos, los procesos que nosotros pasamos día a día. Muchas veces nos hablan del amor y la misericordia de Dios, pero Dios quiere que recordemos que Él nos ama. Decir conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Decirle al lado, Dios te ama. Dios me ama. Ahora decirle, cambia la cara porque Él te ama. Porque si pones esa cara cuando Dios te ama, no quiero imaginarte si te digo el diablo te ama. Porque vos sabías que el diablo también te quiere. Te quiere ver muerto, te quiere ver destruido, te quiere ver arruinado. El diablo te quiere. El diablo quiere ver la peor destrucción en tu vida, pero Dios nos ama. Amén. Y dice que en medio de estas dispensaciones, de estos tiempos, de estos reyes que estaban sobre Israel, Dios hablaba. Decí conmigo, en todo tiempo, Dios me habla. Decirle que te hablo en todo tiempo, Dios te habla. Por eso yo no entiendo a aquellos que dicen, ay, estoy pasando un desierto. Dios no me habla. No, es que Dios no te va a hablar como vos querés. Dios te va a hablar de la manera que corresponde. Dios te va a hablar en la palabra. Dios te va a hablar a través de una adoración, a través de una alabanza. Dios te va a hablar mirando la naturaleza. Pero Dios te va a hablar en todo tiempo. Nosotros hemos creído que el desierto es el peor proceso que un cristiano tiene. ¿Cuántos dijeron? Uy, estoy en un desierto. ¿Cuántos le dijeron eso? Pero ¿sabes qué? Dios le dice a un profeta, te he traído al desierto para que te olvides de tus amores, para que vuelvas a recordar quién te ama, quién te sustenta, quién te guardó, quién es el que te llamó desde la eternidad. ¿Sabes qué es el desierto? Es el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios quiere hablarnos. Por eso no desestimemos el desierto. Si estamos pasando procesos, hermano, y estamos en un desierto, busquemos el rostro de Dios, porque Dios nos está llamando. Amén. Y dice que en medio de esta dispensación, en estos tiempos, en medio de esa crisis, Dios habló. Decí conmigo, Dios habló. Dios habló. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. Decí conmigo, palabra del Señor. Decí conmigo, vino palabra del Señor. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Decí conmigo, santificado. Santificado. Desde antes de nacer. No, pero decirlo en fe. Santificado. Santificado. Diseñado. Para ser santos. Antes del nacimiento. Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sabes qué? Los momentos de dispensación, los momentos de persecución, Dios tiene que cambiar el diseño natural para darte un diseño espiritual. Escucha esto. La palabra nos dice de que era una generación de sacerdotes. Decí conmigo, sacerdotes. Pero el sacerdocio de Jeremías era un sacerdocio frustrado. Escucha esto. Jeremías no era profeta, naturalmente. Jeremías era un sacerdote. Y los sacerdotes solamente podían servir a Dios en el templo. Pero ellos no estaban en Jerusalén ni en el templo. Ellos estaban esclavos de Babilonia.
Y podríamos decir, qué terrible cuando un hombre de Dios, que tiene llamado de Dios, no puede ejercer ministerio. Qué tremendo cuando hay un llamado de parte de Dios, pero las circunstancias no te acompañan para servir a Dios. ¿Cuánto tienen llamado de Dios? ¿Sabes qué? Cuando hay un llamado de Dios para tu vida, no hay nada que detenga el obrar de Dios. Cuando hay una promesa de Dios para tu vida, por más que estés en Babilonia, por más que estés en medio de un proceso, por más que estés en cautividad, la cautividad no va a detener el llamado de Dios. Porque dice que palabra de Jehová le fue dicha a Jeremías. ¿Qué era Babilonia? Era el lugar de hechicería, brujería, masonería, lugar donde se movía la idolatría, donde se movía la perversión, donde había sacrificios, el lugar de santería más grande de todo el mundo. Babilonia era el centro de la brujería más grande que existía sobre la tierra. Y nosotros decimos, ay no, lo que pasa es que mi vecino es curandero, lo que pasa es que mi vecino hace brujería, mi vecino es un vanda, mi vecino sí es un vándalo, mi vecino es satanista. Tantas veces tenemos tanto temor a lo que hace el enemigo o lo que hacen los grupos, que nos olvidamos que no importa el diseño que nosotros estemos viviendo, Dios va a hablar. Decí conmigo, Dios va a hablar. Mirá lo que tenés a decir en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción sobre tu vida lo echo fuera. Y ahora declaro que palabra de Dios va a venir a tu vida. Amén. No permitas, hermanos, que el diablo robe la bendición. Babilonia viene a traer esclavitud, viene a traer muerte. Babilonia viene a declarar que no va a haber propósito de Dios para tu vida. Babilonia es aquel diseño del diablo donde te ponen cepos, donde hay cadenas, donde hay estructura, donde sentís que ya tu vida no tiene sentido a pesar de que hayas conocido a Dios. Jeremías era un sacerdote frustrado. Jeremías no tenía más opción que dejar su llamado y ser esclavo. Pero ¿sabes qué? Decí conmigo, hay diseños en los cielos que no pueden ser detenidos. Y Dios tiene que hablarle a Jeremías del verdadero diseño que Dios tenía para él. ¿Sabes qué? Hoy quiero hablarte de parte del Señor, que hay diseños del cielo que van a ser desatados sobre tu vida, y que no importa lo que estés viviendo, no importa el proceso, no importa las artimañas que el enemigo tiene, Dios te va a hablar, te va a direccionar, te va a levantar, va a cumplir el propósito y el llamado con tu vida. Porque Babilonia creyó que metiendo a Jerusalén, al pueblo, a Israel, metiéndolo en cautividad, Dios no iba a hablar. ¿Sabes que cuando vos decís, ya Dios no te habla, es Babilonia hablándote? ¿Sabías que cuando vos decís, no siento la presencia de Dios, no tenés que sentirla, tenés que vivirla? Yo no necesito sentir para tirarme en el altar arrodillado, mi hermano. Yo lo hago porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sabes por qué? Porque no demanda de mi alma, demanda de una obediencia de adorar a Dios. Y tenemos que entender que Dios está buscando verdaderos adoradores, adoradores que no se guían por el alma, no se guían por el momento, no se guían por lo que sus ojos ven, se guían por palabra de Dios. Dios está buscando que nosotros seamos confrontados con el diseño de Dios, con el diseño que viene del cielo, de lo que Dios está hablando de vos. ¿Vos sabías que Dios habló de vos en la eternidad? ¿Cuántos sabían eso? ¿Y por qué no lo dices? Cuando yo entendí que Dios había hablado de mí en la eternidad, yo le dije, Señor, ¿quién soy yo
como Jeremías. ¡Ay, soy un niño! ¿Y sabes qué? El Señor me reprendió. Porque el Señor me dijo, fuiste comprado a precio de sangre. Fuiste revestido de la misma dignidad de mi Hijo Jesucristo. Y cuando entendí eso, comprendí que en tener la identidad del reino me permite tener acceso a la palabra de Dios y cumplimiento a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios quería hablarme, que Él había hablado de mí, yo le decía, Señor, vos no podés hablar de mí. Soy hombre pecador. Pero ¿sabes qué? Ese es el diseño de Babilonia. Babilonia te dice, Dios no te va a usar. Estás esclavo. Tu economía está atado. No vas a salir de la deuda. Mirá cómo está tu matrimonio. Mirá cómo están tus hijos. Babilonia, ¿sabes qué? Te predica de lo natural. Pero Dios hoy viene a darte un diseño del cielo. Hoy Dios, el Señor le dice, antes que te formase, entendé bien eso, iglesia, antes que seas formado en el vientre de tu madre, Dios te conocía. No fuiste una simple casualidad, una simple pasión de tus padres. Fuiste el diseño de Dios. Pero hoy tienes que levantarte en contra de Babilonia, que no te permite tener acceso a la bendición de Dios. Por eso cuando dije que el altar estaba abierto, muchos se quedaron, porque no entienden que cuando Dios te abre un acceso, un lugar, es porque la bendición de Dios va a venir. Y yo no me quiero perder de ninguna bendición. Yo le dije a la iglesia, los que me conocen, hermanos, si yo me tengo que manifestar y ser liberado, mi hermano, gloria a Dios. Porque la liberación es el pan de los hijos, no es vergüenza. Cuando somos liberados, Dios está respondiendo al cielo y a la tierra, diciendo, este es mi Hijo amado. Porque Jesús dijo, si echo fuera los demonios, es porque el dedo de Dios es aquí. Amén. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. ¿Sabes que hay un proceso de santificación que viene por entender la revelación del cielo? Decí conmigo, la santificación no solamente es dejar pecado, es entender el diseño de Dios. ¿Sabes por qué? Porque alguien que no entiende el diseño de Dios se pierde la bendición continuamente y no va a caminar en santidad. Porque alguien que no entiende que la santidad viene porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, no viene por tu esfuerzo, la santidad viene y la santificación viene por lo que Dios hizo. Fuiste revestido de la misma naturaleza de Jesucristo. Por eso cuando Satanás ve a Adán y a Eva, cuando Satanás ve en el Edén a Adán y Eva, se asustó, porque vio la dimensión del cielo en la tierra y empezó a planificar un diseño para destruirlo. ¿Sabes qué es lo que Satanás, cuando ve un hijo de Dios revestido de la naturaleza de Cristo, lo ve a Jesús? Y la autoridad de Él se tiene que ir. Por eso siempre hay oposición contra tu vida. Por eso hay gente que te maldice, que se levanta contra vos. Hay gente que se levantó contra el diseño de Dios contra vos. Hay gente que habló mal de vos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te acercás al propósito, el diablo va a usar cualquier artimaña. Pero eso es Babilonia predicándote. Tenemos que empezar a escuchar lo que Dios dice. Decí conmigo, tengo que aprender a escuchar a Dios y a creerle a Dios. Entonces Dios le dice, y te di por profeta a las naciones. Le habla del diseño del ministerio, que el ministerio no está atado a un edificio. El ministerio está ligado a tu vida eterna. Él podía ser profeta en cualquier lugar, pero no podía ser sacerdote en cualquier lugar. Escucha esto. Él era un sacerdote frustrado.
pero cuando fue activado como profeta, fue un profeta activado en el propósito. ¿Sabes qué? Babilonia quiere destruirte, pero ¿sabes dónde Dios te va a activar? En medio de Babilonia. ¿Sabes lo que muchas veces he escuchado? Yo hay veces que voy y me acerco a los hermanos, perdón el hermano que le dije hoy, pero no es con él, pero le digo, ¿cuándo te vas a encender? Ya dentro de poco, cuando se acomoden mis cosas. Él llegó, está en Babilonia todavía. No entendió que en medio de Babilonia Dios lo quiere usar. Y ¿sabes qué? Mientras que vos no te dejes usar, la bendición de Dios no va a llegar a otros. Escucha eso. Dios te quiere usar para bendecir a otros. Decí conmigo, Dios me quiere usar para bendecir a otros. ¿Sabes qué? El llamado y el propósito de Dios no te van a beneficiar en nada. Es más, te van a meter en problemas. Escucha eso. El llamado y el propósito de Dios para tu vida no te va a bendecir a vos, va a bendecir a los que están a tu lado. ¿Y sabes por qué te van a meter en problemas? Porque vas a tener que dejar de dormir, vas a tener que comenzar a esforzarte, vas a tener que dejar lo que estás haciendo para ir a dar una palabra, para orar y decirle, hermano, Dios me habló y me dijo que va a hacer esto. Hoy cuando venía en el auto, yo había salido de trabajar 12 horas y me fui a Rosario a buscar algunas cosas de la maleta de los jóvenes que estaban en el Congreso de Reino, Influencia y Poder. Y cuando volvía, el Señor me dice, llama al profeta de España. Digo, Señor, estoy cansado, vengo manejando. Pero ¿sabes qué? El Señor me dio una palabra para él. Y le digo, yo te llamo para darte dirección. Dios me dice que tengo que darte dirección en esto, en eso y en eso. Y me dice, ¿sabes qué? Yo estaba esperando eso. Porque hoy le dije al Señor, Señor, quiero dirección. Quiero que me des una dirección de cómo orar por eso. ¿Sabes qué? Cuando te des un llamado, Dios te va a usar y te va a incomodar a vos. Pero va a ser respuesta para otros. Amén. Entonces, por lo tanto, Jeremías tenía que afrontar el diseño natural con el diseño espiritual. Decí conmigo el diseño natural con el diseño espiritual. Pero lo primero que salta cuando hay palabra de Dios para nuestra vida es nuestra carne. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren que Dios le hable audiblemente? ¿Y qué fue lo primero que dijo Jeremías? ¡Ay, Señor! Te cuento esto. Una vez el Señor me dice, quiero arrebatarte físicamente. Yo le venía pidiendo al Señor y creyendo en lo sobrenatural del mover de Dios, que Dios puede arrebatarnos y puede movernos. Y yo digo, Señor, yo quiero ser arrebatado. Pero cuando Dios vino y me habló, me dijo, ¿estás preparado? Yo iba manejando el auto, llegando al lado, y lo primero que vino a mi mente y a mi boca fue una palabra de fe. Decí conmigo, mi pastor tiene fe. Mi pastor tiene fe. Y le dije, Señor, ¿y el auto? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que salta cuando hay palabra de Dios es lo natural. Pero el Espíritu Santo me guió y me dijo, si es necesario, el auto se estaciona solo. Me dio una visión y el Señor me arrebató, me llevó a un lugar, hicimos algo que Dios me había pedido y volví. Pero ¿sabes qué? No va por lo que Dios hizo conmigo, sino por lo que Dios quería que hiciera. Porque estaba un pastor en Estados Unidos, estaba por ser atacado por 5 satanistas. Y el Señor vino a desbaratar a esos 5 satanistas para que no lo tocaran. ¿Sabes por qué? Porque tu llamado no te va a bendecir, va a bendecir a otros. Jeremías tenía un conflicto. O seguía con un sacerdocio frustrado, llorando lo que no había alcanzado en Babilonia, o tomaba compromiso con el diseño del cielo. ¿Y sabes qué? Le trajo problemas. ¿Cuántos saben que le trajo problemas? Pero Dios le da un diseño nuevo. Dice, versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. ¿Quién tocó su boca? Jehová. ¿Quién tocó su boca? Jehová. Y sobre Ezequiel, ¿quién tocó la boca de Ezequiel? Un ángel con una brasa encendida. Dios, siempre que te va a santificar, primero te va a confrontar con el diseño real de tu vida. El diseño real te santifica. Sos deseado desde antes del nacimiento, escogido, llamado por Dios para ser aquel que porte la presencia de Dios. Segundo, Dios va a tocar tu boca, lo que produce la bendición o la maldición, lo que refleja lo que hay en tu corazón. Dios, al tocar su boca, literalmente estaba cambiando su corazón. Porque cuando Dios quiere usarte, tiene que transformar tu boca. Decirle al que tenés al lado: tengo que aprender a hablar como Dios habla. Vamos a decirle: tengo que aprender a hablar como Dios habla. Pero Jeremías ya no era un ángel con una brasa encendida, era Dios tocando su boca. ¡Qué tremendo! Cuando hay un proceso de santificación, Dios va a cambiar tu mentalidad, tu manera de hablar y tu manera de ver todas las cosas. Para un sacerdote, todo estaba perdido. No había templo, no había lugar de sacrificio, no había lugar de adoración, no había lugar donde pudieran reunirse. Estaban todos esclavos, estaban con cadenas, hermano. Jeremías estaba con cadenas y era llevado con cadenas. Jeremías fue puesto a lugares de trabajo esforzado. Pero para un profeta las cadenas no son problemas. Para un profeta, él puede ver lo que Dios está haciendo en el cielo y puede declarar lo que Dios va a hacer. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de ver lo natural y cómo estamos viviendo para comenzar a ver lo que Dios quiere que vivamos. Hermanos, la bendición está en el acceso de tu boca. La bendición y tu propósito está en cómo ves y cómo declarar las cosas. ¿Qué es lo que hablas en el día? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Estás profetizando a tu llamado? ¿Estás clamando por el mover que Dios va a traer a través de tu ministerio? ¿Estás sembrando en oración todo lo que Dios va a hacer? Pues yo te digo algo, yo de los 15 años vengo orando por mi ministerio. Pero no porque Dios me iba a bendecir, porque sabía que Dios iba a bendecir a otros. ¿Sabes qué? Hay veces que estamos tan cansados con los pastores que decimos: queremos tomarnos el día, pero no podemos. Porque hay un fuego adentro. Hay algo que nos quema, que nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Pero hoy Dios quiere santificarte. Hoy Dios quiere cambiar el diseño que estás viviendo. Y dice, versículo 10, mira que te he puesto en ese día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Decí conmigo, hay diseños de Dios contra las tinieblas y para edificar el reino. Y yo quiero que nos detengamos en eso. Primero, Dios te puso sobre naciones, habla de autoridad y de territorio. Deja de verte como el hijo menos bendecido en el reino de Dios. Dios no me escucha, Dios no me bendice. Y Dios te dice, te di naciones, te di reino, te di territorio, te di mi nombre, te he dado la sangre de mi Hijo amado, te he puesto sobre todo lugar para que comiences a establecer el reino de Dios. Decirle que tenés al lado, sos rey y sacerdote para con Dios. No, pero decir en autoridad, sos rey y sacerdote para con Dios. Vamos, decíselo de vuelta, sos rey y sacerdote para con Dios. Decirle, movete, comenzá a cumplir el diseño. Deja de llorar, decirle.
¿Sabes lo que hace Babilonia? No te deja cumplir llamado. En Babilonia lo que hace es que vos retrases el llamado de Dios para tu vida. ¿Sabes cómo es el diseño? Los que venimos del Evangelio Viejo, decimos, no, hasta que no tenga 40 años sirviendo a Dios, hasta que no sea perfecto en todo, no lo levantamos. ¿Quién dijo eso? Si yo debo orar y pedirle al Señor, Señor, ¿cuándo es el tiempo para mi hermano? ¿Cuándo es el tiempo para levantarlo? ¿Cuándo es el tiempo del proceso? ¿Sabes qué? Babilonia te ataca, te detiene. Babilonia pone estructuras de hombre. No, hasta que no tenga 9º año de instituto bíblico, no lo vamos a subir al altar. Yo estoy en 9º, por las dudas. En serio, estamos en 9º año con la pastora. Ya estamos casi finalizando. Pero ¿sabes qué? Hay diseños de Dios que vienen un de repente. Y lo que me gusta es que Dios no se lo dijo al pueblo. El llamado de Jeremías, Dios se lo da a Jeremías. Decí conmigo, el llamado, Dios lo da personalmente. ¿Sabes por qué? Porque vos no necesitas la aprobación de la gente. Necesitas la aprobación de Dios. Por supuesto, hay un orden. Tenés que caminar en el cuerpo, tenés que estar en la iglesia, tenés que caminar en el reino de Dios, tenés que estar bajo sujeción, orden, porque esos son frutos. Pero que el que te levanta es Dios, es Dios. Amén. Y me gusta eso, y quiero finalizar con esto. Dice, te he puesto sobre reinos. Dice conmigo, sobre reinos. Sobre naciones. ¿Cuánto tiempo de oración tenés por los reinos y las naciones de la tierra? ¿Cuánto están orando por las naciones? ¿Cuánto están orando por los reinos de la tierra? ¿Sabes qué? Tenemos que comenzar a entender que Dios nos puso en una visión de reino. Yo hablaba con ese profeta y le decía que Dios me hablaba de territorio y de reinos. Y él me decía, se va a abrir puertas. Es un profeta que lo ministré y me está esperando ahora cuando vuelva. Pero él me decía, ¿sabes qué, Diego? Dios está dando diseños de reino. Y ya no estamos mirando una ciudad, estamos mirando territorio. Pero no para que se levanten faros, para el faro y el faro sea reconocido. No. Para que se levante el cuerpo de Cristo, que Dios tenga que levantar a aquellos que fueron diseñados, a aquellos que fueron llamados por Dios, que sean activados los hombres de Dios y mujeres de Dios en todo lugar, pero que yo sea parte de la intercesión y la oración de ese territorio. Cuando vos menos lo pensás, Dios te va a llevar a hacer cosas que nunca imaginaste. ¿Quién me dijo a mí que nosotros íbamos a ir a Europa? ¿Quién me dijo que se iba a abrir Alemania, que se iba a abrir Portugal? Nadie. Es más, nunca se lo pedí a Dios. Es más, mi oración era, Señor, no me envíes a las naciones. Yo no quiero ir. Yo quiero estar en un pueblo, en una ciudad, con un pastor apoyándolo. Ya ni es testigo de que yo quería ser intercesor. Nada más, líder de guerra. Me conformaba, Manu, con ser líder de guerra. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere bendecir para bendecir a otros. Amén. Y Dios dice, te he puesto para arrancar. Decí conmigo, arrancar. ¿Qué vamos a arrancar? Todo diseño, maldición, toda muerte, todo trabajo, todo lo que el enemigo ha hecho sobre esa tierra, lo tenemos que arrancar. ¿Estás viviendo persecución? ¿Se te están moviendo las cosas en tu casa? ¿Te están trabajando? Bueno, comenzá a arrancar en el nombre de Jesús todo diseño de muerte. Decí conmigo, arrancar. Destruir. Hay diseños que no podemos arrancarlos, sino que tienen que ser destruidos en el nombre de Jesús. En ese tiempo, con el grupo de guerra de Dina, estamos trabajando sobre las naciones y estamos clamando y gimiendo y estamos destruyendo y desbaratando y arruinando todo lo que el enemigo hace. Ay, no, pero no voy a orar porque todavía no estoy preparado. Fuiste llamado por Dios. Fuiste llamado por Dios, estás ungido por Dios. Vos obedecé al Señor. Después, si el enemigo se levanta, vení, te ungimos, te oramos, pero vamos a estar clamando. No te vayas a hacer guerra solo, no te vayas a meter con pedir oración. Amén.
Tercero, para arruinar, decí conmigo, voy a arruinar las maquinaciones del diablo. Derribar. Decí conmigo, arrancar, destruir, arruinar, derribar. 4 diseños contra las tinieblas. Para edificar el reino y para plantar el reino. Fíjate que las armas que Dios nos dio son armas de guerra para destrucción de las tinieblas, pero también son armas para edificar el reino de Dios. A veces estamos tan sumergidos en decir, no, el diablo me va a tener mal. Lo primero que me dijeron, no te metas con el diablo y el diablo no se mete con vos. ¿Te acuerdas, Pablo? Lo primero que me dijeron. Y yo digo, ¿cómo no me voy a meter si Dios me dio autoridad para arrancar, arruinar, para derribar y destruir las tinieblas? Pero ¿sabes lo que dice Babilonia? No lo hagas. Porque el diablo quiere siempre que vos no cumplas, dice. Pero hay un diseño a cumplir. Decí conmigo, la santificación. Decí con fe, la santificación me confronta al diseño de Dios y al propósito de Dios para mi vida. Mirá lo que te ha dado. Este es tiempo de cumplir la comisión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos, todavía no es el tiempo. Cuando Dios lo quiera y Dios lo diga, yo lo voy a hacer. Tienen 80 años y todavía no es el tiempo. Por favor, que nunca me pase eso, hermano. ¿Sabes cuándo es el tiempo? Cuando le decís, Señor, acá soy. Señor, tu palabra dice que yo voy a arrancar, arruinar, destruir, derribar las tinieblas. Padre, pongo en práctica y en orden subo a lugares celestiales, derribo, Señor, toda fortaleza, rompo toda maldición de muerte, quiebro y arranco la maldición sobre la tierra, arranco la maldición sobre mi familia, arranco todo trabajo de muerte y derribo las tinieblas en el nombre de Jesús. Y comienzo a edificar, Señor, y ahora edifico en tu palabra, edifico en mis acciones, edifico en mi oración, edifico en mi adoración, edifico exaltando a Cristo, glorificando a Cristo, levanto el nombre de Jesús en ese lugar y ahí el reino de Dios se va a mover. ¿Sabes por qué? Porque Babilonia nos predicó mucho tiempo, iglesia. Y ¿sabes qué? Dios está acelerando los tiempos. Decí conmigo, los tiempos se están acelerando. Decí conmigo, los tiempos se están acelerando. Si lo pongo así hablo más fuerte. Lo vuelvo loco al sonido. ¿Sabes qué? Tenés que entender o te metes en el reino de Dios y a creer el diseño de Dios, o va a dejar que te gobierne Babilonia. Está en vos. Yo el otro día le dije a un compañero mío de trabajo, ¿cómo estás? Como Dios quiere. Digo, entonces estás en victoria, estás empoderado, la gloria de Dios está sobre vos, la bendición te siguen, te persiguen y te alcanzan, porque ese es el diseño de Dios. Y si no lo estoy viviendo es porque todavía hay cosas que yo no estoy haciendo. ¿Sabes qué? Dios va a comenzar a despertarte de madrugada. Dios va a comenzar a hablarte y decir, es tiempo de orar. Es tiempo de clamar, es tiempo de reprender la tormenta y que se haga gran bonanza. Es tiempo que vos comiences a caminar. Jeremías fue confrontado, escucha esto, Jeremías recibe el llamado en Babilonia. No lo recibió cuando estaba en Israel. ¿Sabés cuándo recibís el llamado? Cuando peor estás. Cuando más creíste que Dios no te iba a usar, Dios te llama y te dice, te quiero usar para eso. Mis líderes, ¿cuántas veces estuviste ahí y te dije, predicás vos? Pero, y vos querías recibir, ¿por qué? Porque Dios te va a usar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a permitir que la gloria se la lleve la gente. La gloria es de Él. Jeremías tuvo que ser confrontado con la santificación de Dios. Y la santificación te lleva, primero, a destruir las artimañas de Babilonia en tu mente. Segundo, te santifica tu boca. Tercero, te lleva al diseño real que Él tiene. Y cuarto, te da el respaldo de Dios. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué? Cuando vos sos santificado tenés respaldo de Dios.
Ahí donde estás, ponete de pie.